Hola, 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 estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio. Espero que estén todos muy bien y hayan tenido una buena semana. Estudiantes, les traigo este video tutorial ya no para entregar contenido nuevo, sino para darles las indicaciones de una evaluación remedial que vamos a llevar en conjunto con lenguaje e historia y formación ciudadana, para el caso de tercero y cuarto medio. Ya, y en el caso de segundo, solo historia. Entonces, esta evaluación remedial consistirá en la crítica de una escritura, en la escritura, perdón, de una crítica artística y reflexiva sobre la obra de teatro que todos vimos durante las transmisiones online. Y las indicaciones para este trabajo son las siguientes. Entonces, como les decía, esta evaluación consiste en una evaluación remedial, ¿ya? Remedial, que consiste en escribir una crítica artística y reflexiva sobre la obra, en la que deben comentar críticamente sobre aspectos determinados de la obra, ¿ok? Para aquellos estudiantes que no pudieron verla, pueden hacer su crítica a partir de la obra en formato de libro PDF, que lo tenemos acá. O sea, lo tenemos los profesores. Es un documento de 10 páginas solamente, así que si se perdieron la obra, pueden pedirnos el documento en PDF para hacer la crítica a partir de la lectura. Esta evaluación tiene la intención de mejorar alguna nota en las que estén descendidos, ¿ya? Y además esta nota puede ser usada tanto para lenguaje como para historia o formación ciudadana, según corresponda, por curso. La forma de realizar esta evaluación remedial será mediante un formulario de Google Docs, cuyo link va a ser enviado por todos los medios de comunicación posible, que está empezado principalmente por correo y por el WhatsApp de los cursos del colegio, ¿ya? Se les va a hacer llegar por alguno de estos dos medios para que lo puedan realizar. Sigamos con lo siguiente. Esta evaluación además tiene un doble carácter, eso sí. Esta evaluación tiene el carácter de ser optativa para aquellos estudiantes que no tienen ninguna nota roja, ¿ya? Roja. Y va a ser obligatoria para aquellos estudiantes que hasta la fecha sí poseen una nota roja, ¿ok? Y eso será tanto para lenguaje como para historia. La nota obtenida será promediada con la nota que deseen subir o que deban subir en el caso de los que tienen rojo. Por ejemplo, si en lenguaje tuvieron una nota roja, una nota 2, y en esta evaluación remedial tienen un 7, se promedia y la nota que se reemplaza por el rojo queda con la nota promediada entre esa nota y la nota de la evaluación remedial. ¿Ok? Entonces, esto puede aplicar tanto para lenguaje como para historia, ¿ok? Va a ser una única nota remedial, pero que será promediada con las respectivas notas de la asignatura, dando al final una nota distinta para cada una, ¿ya? Sigamos. Primero, ¿qué es una crítica artística? Es parte de los textos argumentativos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que la crítica, acá este es un nombre raro, es artística. La crítica es un género que, además de informar, entrega argumentos para recomendar o desrecomendar alguna obra artística, ¿ok? O cultural. Además, el emisor, que son ustedes los que escriben, son expertos en el tema y lo que ustedes hacen es orientar la opinión del público para ver si el público consume también esta obra artística como tal. En el caso de esta obra, entonces van a hacer una crítica con la intención de recomendarla o desrecomendarla, ¿ya? Ese es el propósito. Y al hacerlo, ustedes tienen que comentar todos esos aspectos que les parecieron relevantes, que les parecieron buenos y que por eso recomiendan la obra, ¿ok? En el caso contrario, si no la recomiendan, bueno, está bien, pueden no recomendarla, pero deben decir por qué. ¿Por qué no la recomiendan? ¿Ya? Eso es lo que deben desarrollar en esta evaluación. Al final también se puede incluir una calificación como regular o excelente o con puntaje, con estrellas, ¿ya? Sigamos. ¿Cuáles son las secciones para desarrollar en esta crítica artística y reflexiva? Estas secciones van a estar divididas en el formulario de Google, van a estar así separadas, ¿ya? Entonces, estas son las secciones con las que se van a encontrar, que son 4. La primera es una sección que es descriptiva. Acá solamente les vamos a pedir datos puntuales de la obra, y esto es solamente para identificarla, para que quien lea la crítica sepa cabalmente cuál es la obra que se está criticando. Se mencionarán
mencionarán los datos puntuales de la obra para que podamos identificarla, tales como el título, el autor, el nombre del autor o directora, la editorial o productora, el año de publicación o estreno, lugar de lanzamiento, entre otros, ¿ya? Esta información, chicos y chicas, pueden sacarla a partir del afiche que está acá y además fijarse solo en esta sección de aquí, donde está la ficha técnica. Esta ficha es, acá está toda la información que les pido para esta primera sección. El nombre de la directora, el nombre de los actores, el nombre de la corporación, el nombre de la obra, por supuesto, el año en que se estrenó, bueno, sabemos esos datos, ¿ya? La vía de transmisión que se usó para transmitir, entre otros, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda sección que desarrollarán es una sección que es narrativa, y esta sección consiste en realizar un resumen de la historia de la obra, ¿ya? Y eso es para que los lectores sepamos de qué se trató. Yo sé de qué se trató, pero de todas formas les pido a ustedes que hagan un resumen para poner a prueba sus habilidades de síntesis, que siempre va a ser necesario en cualquier ámbito de la vida además, y también para todos los ramos. Siempre les vamos a pedir que resuman algo y además les sirve mucho para ejercitar. Luego de esa sección viene la sección argumentativa, y aquí es donde se comunican la opinión que ustedes tienen sobre la obra, destacando aspectos relevantes, ¿ya? Comentando si fueron interesantes o bien son los peores, si fueron aspectos muy negativos, ¿ya? Concluyendo con un párrafo en donde al final se recomiende o no la obra, ¿ok? Eso es lo tercero. Y lo último, la tercera, o sea, la cuarta sección es una sección reflexiva, y aquí es donde interviene el contenido de historia, ¿ya? Porque para el desarrollo de esta pregunta necesitarán conectar los contenidos vistos en historia o en educación ciudadana para responder. En esta sección van a responder 3 preguntas de reflexión en torno a un fragmento de la obra, que es específicamente el diálogo de Natacha sobre la salida forzosa de su país, ¿ya? Se te va a facilitar ese fragmento, va a estar ahí colocado, y a partir de la lectura de ese fragmento, y además con el uso de ciertos conceptos clave, que son 2, ser el concepto de ciudadano y ser refugiado, tienen que responder estas 3 preguntas de desarrollo, ¿ya? ¿Crees que el relato de Natacha es el de una refugiada? Fundamenta. En tu rol de buen ciudadano, ¿qué medidas tomarías para ayudar a personas que ingresan al país en calidad de refugiados? Y la tercera, ¿cuál crees que debe ser la función del Estado frente a la migración? ¿Ya? Esas son las preguntas de reflexión que deberás responder en la cuarta sección. Ok, ¿qué podemos colocar en la tercera sección? La tercera sección de la parte argumentativa. Lo que debes hacer es básicamente hacer comentarios positivos o negativos sobre al menos 3 de los siguientes aspectos. Puedes comentar sobre el desempeño de los actores, y particularmente qué involucra el desempeño de los actores, la actuación, si fue buena en general, si quizá un grupo de actores lo hizo bastante bien, pero habían algunos que no eran tan expresivos, no eran tan claros, no lo sé. También pueden hablar del tono y volumen de voz, si era adecuado, si quizá era muy bajo el tono de algunos actores y no se le escuchaba bien, o quizá algunos hablaban muy rápido y no se le entendía todo, o bien el tono de todos los actores fue bastante bueno, se escuchaba súper claro. Destacar que podían representar bastante bien los papeles, no sé, ¿ya? El vestuario también, la ropa que usaron, si la ropa era adecuada, era pertinente, o quizá no era adecuada porque sus personajes no representaban eso de lo que estaban disfrazados. Estoy dando ideas. Eso es un aspecto que pueden comentar. Otro aspecto es sobre la escenografía y ambientación. Sobre los recursos que estaban ahí para decorar el escenario. Si fueron adecuados, les parecieron buenos, quizás habría sido bueno colocar más, porque en la escenografía estaban estas sillas y los actores llevaban maletas. Todos llevaban silla y maleta, me recuerdo. Ok, ¿qué les pareció el uso de esos recursos? ¿Fueron suficientes? ¿Fueron adecuados? ¿Fueron apropiados? ¿Sobraban? ¿No era necesario? ¿Por qué? ¿Ya? Todo eso y por qué. Sobre los recursos audiovisuales también, que es la iluminación también, los sonidos, la música de fondo, ¿ya?
música de fondo, si llegaba a complementar la historia con una atmósfera anímica que se hace con la música, ¿cierto? O no, si lo logró, si quizá había que colocar más músicas o quizá era mucho lo que había, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Recursos de transmisión online también, cómo funcionaron, si la conexión fue adecuada o se cortaba mucho la reproducción, el audio se escuchaba como con interferencia, o si fue bastante óptimo, se escuchó bien de principio a fin, etcétera. Y también, obvio, sobre la trama y contenido de la historia, particularmente en la forma en que la obra aborda el tema de la migración. Sobre esto también pueden hablar de reflexiones que les surgieron, ¿ya? También pueden comentar sobre esas situaciones, comentar críticamente, es decir, ¿qué les parece, qué les parecieron esas situaciones que contaban los personajes? Eh, si quizás, si, qué habrían hecho ustedes si hubieran puesto, si se hubieran puesto en su lugar, por ejemplo. Eso también lo pueden colocar en esta parte, ¿ya? Comentar sobre situaciones, ¿ya? Eso entre otras cosas. Estos son los aspectos que deben desarrollar y que deben desarrollar al menos 3 para tener todo el puntaje. Este puede ser uno, este puede ser el otro y este el tercero, ¿ya? O bien, este puede ser el primero, este es el segundo y este el tercero, ¿ya? O bien pueden comentarlos todos, ¿ya? Pero deben ser al menos 3. Y en cada uno deben decir por qué piensan eso. Esto es lo relevante de la argumentación. Esto es lo que vamos a juzgar. No vamos a decirles si a ustedes ya no les gustó la obra, perfecto, no les gustó y está bien. Lo relevante es saber por qué. ¿Por qué no te gustó? ¿Qué son las cosas que no te agradaron? ¿Y por qué no te agradaron? ¿Ya? Eso es. Entonces, si tienes una opinión negativa, entonces no recomiendas esta obra. Perfecto. Y eso lo colocas al final. Así es como se debe desarrollar esta sección, la tercera sección, argumentativa. ¿Ok? En el formulario de Google. ¿Qué puedes hacer si solo estás trabajando con la versión escrita, con el PDF? Lo que puedes hacer es comentar de todas formas, pero a partir de la lectura. ¿Y qué puedes comentar? Puedes comentar sobre las características de los personajes que participaron. Su personalidad, forma de hablar o de pensar, porque eso todo está por escrito y uno puede leerlo y puede analizarlo también. Y puedes comentar sobre los personajes. El personaje que más te gustó, el que no te gustó, etc. ¿Y por qué? También sobre la manera en que se hacen saltos o cambios de escena, si son muy abruptas o confusas, si son adecuadas, ¿ya? Porque en la obra ahí sale escrito ya cambio de escena y al parecer habían cambios de escena muy abruptos. Se saltaba desde una parte donde había un baile y de repente se saltaba así como a la situación de un grupo de personas que estaban peleando. También pueden juzgar eso, porque eso también ayuda a entender bien el transcurso de la historia. Esos saltos abruptos a veces confunden. Entonces pueden poner como, o bueno, los cambios de escena no eran muy entendibles porque se hacían saltos muy repentinos de entre una historia de un personaje y la historia de este otro personaje. ¿Ya? Puede ser una opinión. No es así exactamente, ¿ya? Pero eso deberás desarrollarlo tú. También puedes hablar sobre las indicaciones de la obra, las acotaciones, perdón, que son los recursos no verbales y paraverbales de los personajes, que son las entre paréntesis que están en los diálogos de los personajes y ahí se indican acciones, como mientras hablan, acciones mientras están dialogando. Por ejemplo, que corran, llorar, gritar, que se levanten para ir a algún lado, que salgan de escena, etc. Ese es el lenguaje de acotaciones. También pueden comentar sobre eso. Pueden decir si les parecieron adecuados o si agregarían más acotaciones para que se entiendan mejor las acciones de los personajes mientras hablan, etc. Y lo último también, al igual que si lo hubieran visto en alguna de las transmisiones online, pueden hablar sobre la trama o el contenido de la historia, ¿ya? Particularmente sobre el tema de la migración, o bien pueden hablar de las escenas que les llamó la atención o los diálogos, ¿ya? También reflexionar al respecto, si les parecieron exagerados, etc. ¿Y por qué? ¿Ya? No se olviden nunca del por qué. Responder el por qué.
¿Qué palabras deben usar para desarrollar esto? Deben usar calificaciones valorativas. ¿Y qué son? Son palabras o expresiones que permiten reconocer las opiniones del emisor, ¿ya? Por ejemplo, todas estas palabras que les decía. Si es llamativo, si es interesante, si fue adecuado, inapropiado, fue correcto, fue incorrecto, fue entretenido, fue aburrido, etc. Todas estas palabras indican valoraciones que son positivas o negativas. Y dependiendo de la preferencia que ustedes tengan, o bien en base a sus propios gustos, ustedes van a valorar positiva o negativamente esta obra. Lo relevante es usar las palabras necesarias para eso, ¿ok? Y acá pueden usar todas las que les dije y además todas las otras que se les ocurran para indicarme a mí, ¿ya? Si tienen una opinión positiva o negativa de la obra, ¿ya? Eso es. Entonces, ¿cómo realizas esta evaluación remedial para que pueda ser evaluado? Lo que deben hacer es simplemente contestar el formulario de Google Docs, que el link se les hará llegar a alguno de los medios de comunicación del colegio, ¿ya? La organización que va a tener el formulario va a ser la misma que les indiqué antes y se la repito acá. Primera sección, descriptiva. Hacer una descripción de la obra, solo mencionando datos técnicos si son mínimo 6. ¿Qué puede ser? La obra que criticaré se llama tal. Publicada en el año tanto. Estrenada el mes tanto. Con la dirección de la persona tal. ¿Ya? Eso es lo que deben hacer ahí. La segunda parte es narrativa. ¿Ya? Narrativa. Y son 1 o 2 párrafos acá. Hacen un resumen de la historia. La tercera parte de la argumentativa es un párrafo por cada aspecto y son mínimo 3 para tener todos los puntos. Realizar comentarios críticos, positivos o negativos de la obra, ¿ya? Mencionado anteriormente, justificando debidamente por qué en cada uno. Y la cuarta parte, que es reflexiva, son 3 preguntas de desarrollo y se recomienda un párrafo para cada respuesta, ¿ok? Y acá, ojo, no olviden vincularlo con el contenido de historia y de educación ciudadana. Ya. Este trabajo es necesariamente sobre la obra de teatro Negro Culeado. Debe ser necesariamente de esto. Y si te perdiste las transmisiones online, insisto, te podemos enviar la versión en escrita, el PDF, para que hagas tu crítica a partir de la lectura, ¿ya? Recuerda, son 10 páginas, es muy corto y es fácil de entender, así que no va a ser complicado. El plazo es hasta el 27 de noviembre, hasta las 23:59 para desarrollar las preguntas en el formulario que se te hará llegar, ¿ya? Y también para que alcances a subir tu nota en lenguaje o historia y formación ciudadana, ¿ya? Hasta ese momento nos puedes enviar tus avances para que podamos revisar y corregir tu redacción, tu ortografía. Si te faltan ideas, podemos dártelas. Solo necesitarás enviar el trabajo a los correos de los profesores para que te lo devolvamos comentado y puedas hacer correcciones a tu respuesta y puedas asegurar una buena nota. Así que solo será necesario que antes de la fecha límite nos envíes las preguntas, o sea, no, las respuestas que quieran que revisemos y luego alcances a hacer correcciones, ¿ok? En eso consiste esta evaluación remedial, estudiantes. Espero que puedan realizarla de buena manera. Si tienen dudas, consultas, siempre estaremos ahí los profesores para resolverlas, ¿ya? Y solamente necesitarán contactarnos. Así que eso es, estudiantes. Espero que estén súper bien. Nos estamos viendo y estamos en contacto. Cuídense mucho.